Hermanos, buenas tardes con todos. El Señor les bendiga. Un gozo nuevamente estar aquí con ustedes, compartir la palabra del Señor. Qué bueno que es Dios que nos ha permitido, ¿verdad?, una semana más de vida, que nos ha permitido estar nuevamente aquí como un pueblo, como una familia, unidos para alabarle, para glorificarle. Y me uno a las palabras de mi hermano Abel al final. Mis hermanos, cuando cantamos al Señor, que sea de corazón, que sea verdaderamente asimilando lo que cantamos, lo que expresamos con nuestros labios, que sea algo concreto y verdadero en nuestras vidas cada día, ya que nuestro llamado es a glorificar el nombre de Dios en todas las esferas de nuestra vida, que glorifiquemos el nombre del Señor con nuestro corazón y agradezcamos por su misericordia y su bondad. Amén. Hace un poquito de calor. ¿O están bien? ¿No? ¿Están buenos? Bueno, estamos bien entonces. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con este estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 5. Y antes de leer los textos, mis hermanos, lo primero que nosotros debemos recordar es que nos encontramos como en una segunda sección de esta carta de Pablo a los Efesios. Pablo ha terminado su primera sección del capítulo 1 al 3, y lo que hemos visto las semanas pasadas en capítulos anteriores es que Pablo nos ha enseñado un poco de doctrina, ¿verdad? De que hemos sido escogidos por Dios, de que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, de que hemos sido adoptados por la obra de Cristo en la cruz y hemos sido aceptos delante del Padre. Pero ahora, mis hermanos, en esta segunda sección, prácticamente lo que se basa Pablo es en la aplicación de esa doctrina que hemos venido viendo del capítulo 1 al 3. Es decir, que del capítulo 4 hasta el 6 vamos a mirar cómo se aplica esta doctrina que Pablo nos ha enseñado a nosotros en nuestra vida cotidiana. Y lo que Pablo hace, mis hermanos, es resaltar dos realidades en toda esta carta que nosotros, si hemos sido cuidadosos, hemos podido analizar. La primera es que Dios nos ha transformado, Dios nos ha santificado o separado del mundo y nos ha adoptado como sus hijos. Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos para poder vivir conforme a la voluntad de Cristo. Esa es una realidad que podemos ver a lo largo de toda la Escritura y en especial a lo largo de esta carta de Pablo. La segunda diferencia es que nosotros, mis hermanos, ya no andamos en la vanidad del mundo como el mundo anda. Nosotros ahora tenemos el propósito de agradarle a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y esto ocurre así porque, como dijo Pablo, mis hermanos, el mundo tiene una mente corrompida y completamente apartada de la voluntad de Dios, y eso lo vemos evidenciado en la inmoralidad que estamos viviendo hoy en día en estos tiempos y todo el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Dios ama la verdad y el mundo ama la mentira. Dios establece parámetros de moralidad sexual, el mundo se inventa tipos de perversiones sexuales. Dios nos dice que debemos gozarnos en Él y tener contentamiento en Él. El mundo te dice que debes buscar el materialismo, que debes llenar tu vida con cosas materiales de esta tierra para buscar satisfacción. Dios nos ha dado un lenguaje para nosotros poder hablar palabras que glorifiquen el nombre de Dios, para poder predicar el evangelio, para edificar a nuestros hermanos. El mundo, ¿qué hace? Lo que hace es ese lenguaje que Dios le ha dado, lo usa para hablar perversidades y sandeces, ¿verdad? Entonces, la base para aplicar esta doctrina que Pablo nos ha venido enseñando es que los creyentes, por gracia de Dios, debemos ser diferentes al mundo. El mundo anda por mil caminos, vive de emociones, de sentimientos, vive haciendo lo que su corazón le dicta. Nosotros hemos sido puestos en el reino de Dios y por lo tanto debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios, siendo luz, como vimos la semana pasada en la predicación de nuestro hermano Carlos. Ahora, el fin último de todo creyente es el de glorificar el nombre de Dios, es el de llevar la luz de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Y en eso estamos comprometidos todos nosotros como iglesia. No solamente los pastores, no solamente los hermanos que sirven, sino todos nosotros como iglesia. Y esto se logra, mis hermanos, viviendo como hijos de luz. Se logra viviendo como hijos de luz. Entonces, a partir de este versículo 15 al 21, Pablo nos va a hablar sobre un mandamiento para que nosotros podamos vivir como hijos de luz.
Porque si ese es nuestro fin, debemos preguntarnos, ¿cómo yo debo entonces vivir a la altura del llamamiento a cual he sido llamado? Si yo debo ser luz al mundo, si yo debo comportarme como un hijo de Dios, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo puedo hacer? Es lo que nos va a decir Pablo del capítulo 15 en adelante, que les invito ahí que me acompañen. En Efesios capítulo 5, dice la palabra de Dios, Efesios 5, capítulo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me acompañan a orar y empezamos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, después de haberte alabado, después de haber proclamado tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, después de haber exaltado tus atributos, Señor, ahora queremos rogarte que tú vengas, Señor, vengas a este lugar, Señor amado, que tú puedas tocar nuestras vidas, Señor, que nos permitas acercarnos a tu palabra, que nos permitas acercarnos a tu presencia, bendito Señor, y que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de ella. Bendito Dios, es una realidad que estamos viviendo hoy en día, en un mundo completamente apartado de tu voluntad, en un mundo completamente corrompido, Señor. Y nosotros, Señor amado, debemos ser luz y sal de esta tierra. Tú nos has llamado como pueblo tuyo, Señor, a mostrar la luz del Evangelio, a vivir como hijos tuyos, Señor amado, en esta tierra. Bendito Dios, y queremos rogarte que tú nos ayudes a través de tu palabra a entender esta realidad, a entender esta verdad y que nosotros podamos así glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas. Ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia, Dios, y que puedas hablarnos. Háblanos, bendito Señor. Tenemos hambre y sed de tu palabra en este día, Señor, y rogamos que tú sacies esa sed y esa hambre, Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, mi primer título de este sermón lo he titulado Tengan cuidado como caminan, o ten cuidado como caminas, es el primer encabezado. En el versículo 15 al 16, el apóstol Pablo dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, que también es el título de este tema, no como insensatos, sino como sabios, o no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En esta frase, por tanto, vemos entonces la aplicación, como decía al principio, de la doctrina del apóstol Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 de esta carta. Es decir, que lo que viene ahora es el resultado de cómo nosotros debemos vivir según ese llamamiento que nosotros hemos obtenido por medio de Dios. Por tanto, tengan cuidado cómo anden, dice Pablo. Y el término de esta frase, mis hermanos, es lo que caracteriza la vida del creyente. El creyente debe andar con cuidado. El creyente debe andar sabiamente. Y nos da la idea, mis hermanos, de cómo nosotros debemos hacer las cosas a partir del momento que el Señor ha venido a morar a nuestras vidas. Debemos hacer las cosas con precisión, con exactitud, con cuidado y con diligencia. Cómo me conduzco, cómo hablo, cómo me comporto, todo esto tenemos que nosotros analizarlo en nuestro corazón. Y pensando en esto esta semana, justamente, mis hermanos, traje algo a colación que me ocurrió. Me enviaron a hacer un trabajo donde yo tenía que subirme un techo que era de cristal y tenía que limpiar, era un gran terreno de cristal de un techo que había de un plafón, porque había muchas ramas caídas ahí. El hecho es que yo al subirme ahí tenía que tener mucho cuidado de donde pise, porque si pisaba en el cristal en la mitad me podría caer y hacerme mucho daño, ¿verdad? Y eso, hermanos, me recordaba lo que estamos viendo hoy aquí, lo que leí en la semana, lo que me ayudaba el Señor a meditar de cómo nosotros debemos andar con cuidado. Yo tenía que tener cuidado de dónde ponía mi pie porque me podía resbalarme para abajo.
Y nosotros que estamos en este mundo caído y perdido, tenemos que tener cuidado dónde están nuestros pies, dónde están nuestros pensamientos, dónde está nuestra mente, nuestro corazón. Debemos andar con cuidado para no tropezar. Debemos andar con cuidado, esa es la idea. Pero volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo nosotros debemos vivir para no tropezar, para no caer? El versículo 5 dice, no como necios, sino como sabios. El versículo 15. He aquí, hermanos, el imperativo principal de esta carta. He aquí, hermanos, la verdad central de este sermón. Dios nos ha salvado y nos ha traído a su reino. Nos ha dado una nueva mente, un nuevo corazón para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Entonces no debemos andar como necios, sino como sabios. Porque ahora el Señor nos ha dado la mente de Cristo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir como sabios entonces? ¿Será acaso que yo tengo que tener mucha inteligencia, que debo conocer todas las respuestas que me pregunten porque tengo que ser un hombre sabio? ¿Será acaso a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? No, mis hermanos. Vivir como sabios es vivir conforme a esos principios que hemos venido viendo a través de la Escritura. Vivir conforme a esos principios que hemos escuchado y que hemos aprendido a lo largo de nuestra caminata como cristianos. Entenderlos en nuestra mente y aplicarlos en nuestro corazón para vivirlos día a día. Eso es vivir como sabios. Y lo que va a hacer Pablo aquí a continuación es describir cómo luce una vida de una persona que vive como un sabio, en diferencia de cómo vive una persona necia, una persona no creyente. Y lo que hace Pablo es describirlo de tres maneras. La primera dice que el hombre que es sabio, el hombre que no es necio, el hombre que es nacido de nuevo, que es cristiano, aprovecha bien el tiempo. Lo segundo es que dice es entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y el hombre que anda sabiamente es aquel que es lleno del Espíritu Santo. En eso se basa Pablo en este pasaje. Entonces, una de las maneras que Dios quiere que nosotros vivamos como sabios es en el uso de nuestro tiempo. En el uso de nuestro tiempo, aprovechando bien el tiempo. Versículo 16, porque los días son malos. El Señor, mis hermanos, nos ha concedido a nosotros, los seres humanos que estamos en este planeta Tierra, 24 horas del día. 168 horas a la semana, 730 horas al mes. Y el Señor nos ha colocado en un lugar específico. Puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, donde tú estés. El Señor te ha permitido vivir allí en ese lugar. El Señor nos ha permitido a nosotros emigrar aquí a París, a Francia, este país, esta ciudad tan grande, para que seamos luz en medio de las tinieblas. La pregunta de todo es, ¿cuánto tiempo de todo este tiempo tú le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al Señor? Ahora, cuando Pablo usa este término, mis hermanos, tiempo, se refiere más bien a eso, a un tiempo específico, donde tú estás. ¿Cómo aprovechas ese tiempo donde tú estás allí para mostrar la luz del Evangelio? La palabra aprovechar viene de un término griego llamado agorazo. Y esto, mis hermanos, significa sacar algo fuera del ágora. Se dice que en la antigua Grecia, en el mercado, cuando los hombres iban al ágora, que es el mercado en griego, dice que ellos iban a comprar esclavos. Ellos compraban esclavos y tenían que seleccionar, tenían que tener cuidado de a qué esclavo iban a comprar, porque si compraban un esclavo que les iba a perjudicar o que no les iba a ser de beneficio, ellos habían perdido su tiempo. Entonces ellos compraban esclavos, los sacaban fuera del ágora y muchos los compraban para ponerlos en libertad y otros los compraban para hacerlos trabajar como esclavos. Pero la idea es esa, la idea es comprar el tiempo. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos esta misma palabra traducida como redimir. El cristiano que anda como sabio debe comprar, debe redimir bien su tiempo en las cosas que hace cada día. En un pasaje paralelo a este que está en Colosenses, capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando o redimiendo bien el tiempo. Es lo mismo. El punto entonces, mis hermanos, es que nosotros los creyentes debemos aprovechar bien el tiempo. Cada momento que el Señor nos concede, nosotros debemos redimir ese tiempo, usarlo bien para nuestra edificación, para la gloria de Dios.
Usemos bien ese tiempo, mis hermanos, con el fin de vivir como es digno de nuestra vocación a la que hemos sido llamados. Para vivir no como los necios, sino como los sabios que ahora el Señor nos ha permitido ser. Y glorificando y agradando el nombre de Dios en todo momento. ¿Y esto cómo se hace entonces? Esto lo podemos hacer rechazando las mentiras del mundo, despojándonos del viejo hombre que está viciado en sus pecados y renovándonos en el nuevo hombre que Dios ha hecho de nosotros según Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos reprender las obras del mundo, debemos llevar la luz del evangelio al lugar donde estamos. Entonces, esto quiere decir que si tú eres cristiano, si tú profesas una fe cristiana, debes redimir bien el tiempo para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque todo lo que ha hecho el Señor es para alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su gracia, dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Entonces, el primer punto es, ten cuidado cómo caminas. Ten cuidado cómo caminas. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos y este es mi segundo punto. Los días son malos. Versículo 16. Esta, mis hermanos, es una realidad que nos encontramos en toda la Escritura. Desde el día que Adán y Eva pecaron en el Edén, los días son malos. Y al día de hoy, mis hermanos, la cosa no ha cambiado. Al contrario, se ha ido empeorando. Nosotros nos encontramos en una época, en un mundo que vive una inmoralidad tremenda. Estamos en este tiempo. Este mundo va en pos de ídolos, van poniendo sus propias ideologías, el amor de muchos se ha enfriado y no toman para nada el consejo de Dios. Están completamente apartados de Dios. Los días en los que nos ha tocado vivir son malos, mis hermanos, y nosotros no debemos dejarnos engañar. Las naciones se han corrompido. Europa y casi el mundo entero está en tinieblas. Francia, París, que es la ciudad luz, está completamente en tinieblas. No nos dejemos engañar de esa realidad. Nosotros debemos andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque esta ciudad necesita de Cristo. Necesita urgentemente que tú y yo les mostremos el evangelio a través de nuestras vidas. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cómo se glorifica el nombre de Dios? ¿Cómo vivir dignamente en este mundo perdido? Yo creo que hoy en día, mis hermanos, estamos viviendo literalmente lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:11. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:11, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dijo Pablo hace muchos años. Pero hoy en día es más palpable esta realidad. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien quiera buscar de Dios, quien quiera agradar de Dios. Y esa es una realidad muy palpable en estos días, mis hermanos. Y nosotros debemos darnos cuenta de esto. El espíritu del anticristo se ha levantado con mayor intensidad en estos postreros tiempos, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, podemos darnos cuenta las agendas globalistas que hay hoy en día. Por si ellos fueran, mandarían asesinar a todos los cristianos. Es una realidad de que, aunque nosotros somos una minoría, estamos estorbando esos planes maquiavélicos que esta agenda global está teniendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer, en sus planes maquiavélicos, quieren imponer que las familias sean destruidas. Nosotros los cristianos amamos las familias. El Señor nos ha mandado a formar hogares sólidos, bíblicos. Y estamos a favor de la familia. Ellos están a favor del aborto, nosotros estamos a favor de la vida. Ellos han inventado una mentira apoyando esta ideología de género, engañando al mundo entero, especialmente a nuestros jóvenes de hoy en día. Ellos han engañado a los jóvenes poniéndoles ideas en su mente, en su corazón, diciéndole que en estos tiempos, si tú eres hombre pero si te sientes mujer, no pasa nada, tú tienes que vivir conforme a tu corazón te dicte. Y quieren engañar de esa manera a nuestros hijos. Y nosotros debemos ocuparnos, mis hermanos, como hombres, de enseñarles cuál es la verdad bíblica en nuestros hogares a nuestros hijos. La palabra del Señor nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó y los dio para que ellos sean una sola carne.
Eso es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Varón y hembra, no hay ningún otro género más. Pero ¿qué dice este mundo? ¿Qué dice las ideologías de género de hoy en día? Que tú puedes ser lo que tú quieras, que tú puedes ser lo que tú sientas. Si te sientes un niño siendo un viejo, pues tú eres un niño o una niña. Y es todo esto lo que quieren poner en la mente de nuestros hijos y en las personas mayores también. Entonces, si nosotros como creyentes no estamos redimiendo bien el tiempo, no estamos comprando, aprovechando bien ese tiempo, y no estamos siendo luz y sal en esta tierra, si no estamos mostrando el evangelio en nuestros hogares, en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, mis hermanos, si no estamos enseñando a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios, el mundo se va a encargar de seguirlos engañando. Y nosotros debemos abrir bien los ojos, varones que estamos aquí. Debemos abrir los ojos de esta verdad. Debemos tener ese tiempo de comunión, ese tiempo de poder compartir con nuestra familia. De tener ese tiempo de comunión con el Señor, con nuestros hijos en casa. Porque los días son malos y las cosas se están poniendo de mal en peor. Según estudios sociológicos, la mayor parte del tiempo, la mayoría de gente de este mundo pasa horas y horas conectadas a sus Facebooks, conectados a Netflix, conectados a Snapchat. Es una realidad. Las personas viven conectados horas y horas en estas aplicaciones, pueden pasar horas ahí malgastando su tiempo. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que muchos cristianos están igual. Muchos cristianos están igual. Si usted le pregunta a un hermano cristiano, usted le dice, ¿cuánto tiempo tú lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo tú pasas orando? ¿O qué tiempo? ¿Tienes un tiempo de comunión con Dios? La excusa siempre es la misma. No, es que no me queda mucho tiempo. Yo trabajo, tengo mis hijos, llego tarde a casa y entonces estoy tan cansado que lo único que quiero es acostarme a dormir. Y esa es la excusa principal de muchos. Porque no están aprovechando bien el tiempo. Nosotros, mis hermanos, debemos aprovechar bien el tiempo personalmente, teniendo nuestra comunión con el Señor, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, de su palabra. En la vida cooperativa igual de la iglesia, tratando de ver cómo yo puedo ayudar a mis hermanos. Si yo como cristiano en el día no estoy haciendo nada o en la semana y sé que algún hermano tiene necesidad de algo, yo voy a echarle una mano. Voy a ayudarle, voy a invitarle a tomar un café en mi casa, voy a compartir con él un pasaje de la Escritura, voy a edificarme con él mutuamente. Es de esa manera que nosotros debemos aprovechar el tiempo, como cristianos, para edificarnos, para fortalecernos. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo en estos tiempos de Navidad? Muchos seguramente van a compartir con familia que no son cristianos. Tal vez algunos hayan invitado a algún vecino de su casa. Aproveche ese tiempo y predícales la palabra de Dios. Explícales qué significa la Navidad, que no son solo regalos, luces y fiesta. Explícales lo que es la verdadera Navidad. Muchos van a celebrar sin saber qué significa estas fechas. Nosotros debemos aprovechar el tiempo y enseñar eso. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. El mundo, mis hermanos, cada día está sumido cada vez más y más en la oscuridad. Y nosotros debemos andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Y cada vez, mis hermanos, que nosotros estemos haciendo algo, sea que estemos con alguien compartiendo, sea que estemos a solas, nosotros debemos preguntarnos algo. ¿Está siendo Dios glorificado con esto que yo estoy haciendo? ¿Estoy glorificando a Dios con mis palabras, con lo que yo estoy viendo? ¿Estoy glorificando el nombre de Dios en ese momento específico donde yo estoy? Si no está haciendo así, entonces no estás andando correctamente como un hijo de luz. Ahora, no estamos diciendo con esto, mis hermanos, que el entretenimiento en sí sea malo. No estamos diciendo que tú tengas que borrar tu cuenta de Facebook, borrar tu cuenta de Netflix, lo que tengas, y ya no ver nunca más eso, no. Tú puedes tener ese tiempo, no es malo, dependiendo de lo que tú veas. Lo malo es gastar horas allí y no tener el tiempo de comunión que le corresponde a Dios. ¿Verdad? Eso sí está mal. La única manera, entonces, de lograr esto, mis hermanos, ¿cuál es? Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos, negando nuestros intereses, negando nuestros deseos. Varones que estáis aquí, negaos a pasar 4 o 5 horas viendo partidos de fútbol ahora que está la euforia del mundial.
¿Por qué no aprovechas ese tiempo y lees un pasaje de la Escritura y dices, voy a estudiar este pasaje para compartirlo con mis hijos en algún momento del día cuando yo esté con ellos a solas? Amén. No malgastes tu tiempo viendo fútbol tanto. Comparte con tus hijos en el día. Siéntate con ellos en el salón a predicar la palabra, a compartir un texto de la Biblia. Los días son malos. El mundo quiere engañar a tus hijos y si tú no estás puesto en guardia, tus hijos van a ser arrastrados a la mentira. Porque tú te estás pasando horas y horas haciendo otras cosas y no estás aprovechando bien el tiempo. Mujeres que estáis aquí, ¿por qué en lugar de pasar horas y horas en el Facebook, ahora ya no podemos decir viendo la novela, porque eso ya casi como que era en la antigüedad, ahora pasa en el Facebook, ¿por qué no te dedicas a orar, a leer la Escritura, a escuchar enseñanzas de cómo ser una mujer más bíblica en mi casa? Para que Dios siga edificando tu corazón y te siga ayudando en esa área. ¿Por qué no aprovechas ese tiempo? Jovencitos que estáis aquí, ¿por qué en lugar de pasar horas y horas frente al ordenador, jugando Fortnite, jugando The Call of Duty, en el teléfono viendo Snapchat, Instagram, ¿por qué tú no le dedicas un tiempito a Dios? ¿Por qué no te sientas a orar? ¿Por qué no te sientas a leer tu Biblia? Para que tú no seas engañado cuando el mundo y el enemigo quiera bombardearte tu cabeza con ideas que no son verdaderas. Neguémonos a nosotros mismos y aprovechemos bien nuestro tiempo para la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas creadas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros debemos glorificar el nombre de Dios. Vivir nuestras vidas redimiendo el tiempo, mis hermanos, de esa manera, negándonos a nosotros mismos para la gloria de Dios y el beneficio de los demás, eso es vivir como sabios. ¿Se da cuenta? No es que tú conozcas mucha Biblia, no es que tú conozcas y seas inteligente, sino que tú sepas aprovechar el tiempo adecuadamente, glorificando el nombre de Dios cada día y cada paso que tú das. Es de eso que se trata, ser sabios. Y lo que se refiere Pablo acá. En el versículo 17 dice Pablo, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La única manera, mis hermanos, en que el hombre puede entender cuál es la voluntad de Dios es a través de su palabra. Tienes que pasar tiempo estudiando la palabra. Tienes que darte un tiempo específico para estudiar la palabra. Y dejó Dios revelada cuál es su voluntad. Y en el texto que leyó nuestro hermano Pepe al inicio, en las primeras de Tesalonicenses 4, vimos que la voluntad de Dios es que nuestra santificación. Te estás santificando tú cada día. Estás cumpliendo la voluntad de Dios. No busques la voluntad de Dios en otras cosas. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? ¿Cuál llamado tengo yo? ¿Seré pastor? ¿Seré evangelista? No. La voluntad de Dios para nosotros principal es que nos santifiquemos cada día. Esa es la voluntad primaria de Dios y es lo que nosotros debemos estar buscando. Apartándonos de nuestros pecados, apartándonos cada vez más del mundo para vivir para la gloria de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque nuevamente Pablo en el capítulo 8, 29 de Romanos dice, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos llamados a conformarnos a la imagen de su Hijo. Debemos ir de gloria en gloria, como dijo el apóstol Pablo. Nuestras vidas deben reflejar cada día más a Cristo, no al mundo, a Cristo. Otra manera de saber si estamos viviendo nuestras vidas como sabios es siendo llenos del Espíritu Santo. Siendo llenos del Espíritu Santo. Versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y es interesante, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo trae a colación esto del vino aquí. En toda esta sección, si ustedes se dan cuenta, Pablo ha estado contrastando la vida del necio y la vida del sabio. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Y si Pablo menciona la embriaguez, mis hermanos, es porque en esos tiempos habían hombres que se embriagaban. Al igual que en estos tiempos también. Habían hombres que abusaban del alcohol, se embriagaban. Y entonces lo que Pablo quiere hacernos ver es que sería inadecuado que un creyente se emborrache. Es inadecuado que un creyente, si es que dice ser creyente, se emborrache. ¿Por qué? Porque cuando una persona bebe alcohol, dice Pablo, esto causa disolución. Causa disolución en la vida del hombre. ¿Y qué es esto? Separa al hombre de sus sentidos. El hombre borracho que está alcoholizado no tiene sentidos. Pone su vida en peligro, comete muchas locuras, se
vuelve a actuar de una manera desordenada, pierde sus reflejos. En Latinoamérica se ven muchos hombres que están alcoholizados, que se quedan dormidos en las calles, en las veredas, porque pierden el sentido. Eso es lo que hace el alcohol. El creyente, sin embargo, no quiere vivir de esa manera. El verdadero creyente quiere estar alerta con sus 5 sentidos. El creyente quiere estar alerta aprovechando bien el tiempo, porque sabe que los días son malos. Y por eso Pablo trae esto a colación. Ahora, lo primero que debemos entender es que Pablo no está aquí hablando también de una segunda experiencia que el cristiano deba buscar, en el sentido de que tienes tú que buscar la llenura del Espíritu Santo de otra manera. Porque ya el apóstol Pablo en los primeros capítulos nos ha dicho que cuando una persona viene a los pies de Cristo, cuando una persona nace de nuevo, el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros no debemos buscar otras experiencias aparte de ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del nuevo creyente al momento que tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice sed llenos del Espíritu? Este término también, mis hermanos, sed, es un imperativo aquí, es una orden. Así como cuando vemos en Mateo 28:19, cuando dice el Señor, id y hacer discípulos, que es una ordenanza, aquí también este sed es un mandamiento, es un imperativo. Y este término está en presente, lo que quiere decir que Dios está diciendo que nosotros debemos continuamente ser llenos del Espíritu. Continuamente. Y ser llenos del Espíritu Santo también no es lo mismo como cuando tú llenas un vaso de agua. No es decir que yo me vacío y busco y entonces ahora me lleno otra vez. No, ese no es el sentido. No es lo mismo. Y para que podamos entender lo que Pablo nos está diciendo, quiero que vayamos a mirar 4 pasajes de la Escritura para que tengamos una idea más concreta de lo que Pablo quiere decir cuando dice sed llenos del Espíritu. Vaya conmigo, por ejemplo, a Juan capítulo 6, versículo 6. Juan capítulo 6, versículo 6. Dice ahí, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Hechos 5:3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Lucas 5:26. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Y Lucas 6, versículo 11 dice, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. ¿Por qué he citado estos pasajes, mis hermanos? No sé si usted puede notar que estos pasajes hablan de estar llenos de algo, ¿verdad? De tristeza, de temor, de ira o de Satanás, como Ananías y Zafira. Y lo que están diciendo aquí, mis hermanos, es que estas personas estaban siendo controladas por eso. Y es lo que Pablo se refiere aquí cuando dice ser llenos del Espíritu. Nosotros, mis hermanos, debemos estar bajo el dominio o bajo el control del Espíritu Santo siempre. A eso es lo que se refiere Pablo. No se refiere a que tú vayas y busques porque estás vacío y te llenes nuevamente, sino que nosotros debemos estar llenos siempre del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo controle nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que todo esté bajo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. Y si nosotros entonces queremos andar sabiamente, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Entendiendo la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, pasando tiempo en comunión con Dios y a través de su palabra. Es de esa manera que vamos a estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, renovando nuestra mente de cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios hacia nuestras vidas. Vamos a nuestro tercer punto, evidencias de que estás siendo controlado por el Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber si estás siendo controlado en todas las áreas de tu vida por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos da aquí, sí, nos da 4 manifestaciones, que evidencian si un creyente está siendo verdaderamente controlado por el Espíritu Santo o está siendo controlado por otra cosa. Vamos a verlo. 4 evidencias que nos indican esto. La primera está en el versículo 19 de nuestro texto. Dice, hablen
entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la primera evidencia? Un cristiano que está lleno del Espíritu se manifiesta en lo que habla. En lo que habla. La primera evidencia es cómo yo hablo con mis hermanos. ¿Cuáles son mis palabras que salen de mi boca? Me quejo, murmuro, estoy en chismes y contiendas, hiero a mi hermano con mis palabras. ¿Cómo estoy andando? O saludo a mi hermano con gozo. Le doy una palabra de ánimo. Le doy un salmo, un proverbio, algún pasaje de la Escritura para animarlo. ¿Qué estoy hablando yo cuando me junto con mis hermanos? ¿De qué manera estoy hablando yo? Eso es lo que significa. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté en tu corazón, tú vas a hablarlo. Cuando yo vengo al culto, al momento de la alabanza, ¿mis labios glorifican a Dios o permanecen fríos como el hielo? Cuando estamos cantando, Santo, Dios incomparable, tú eres nuestro Dios, ¿cómo están nuestros labios? ¿Cantamos verdaderamente a Dios o estamos fríos, estamos sin ánimo? El verdadero creyente, aquel que ha sido verdaderamente transformado por Dios, está esperando ese momento de venir al culto para adorar a Dios, para cantar a todo pulmón y proclamar las grandezas de Dios con su boca. Porque estás lleno del Espíritu, estás deseando glorificar el nombre de aquel Dios que te ha sacado de las tinieblas a su luz, de aquel que te ha salvado de una ira eterna, de una condenación eterna que está a punto de venir a esta humanidad. Estás dispuesto a glorificarle, a adorarle por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz a tu favor. Esta verdad debe estar en nuestro corazón y nosotros debemos venir con cánticos espirituales delante del Señor, con un corazón agradecido. Hablando acerca de esto, mis hermanos, el pastor Adrian Rogers citó en una ocasión una frase que a mí me llamó la atención y él dice: una señal de estar llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Le repito una vez. Una de las señales de estar llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Controlar tu lengua. ¿Cómo tú estás hablando? ¿Cómo tú te estás dirigiendo? Controla tu lengua. Eso es una persona que está llena del Espíritu Santo. El Proverbio, capítulo 21, versículo 23 dice: el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Muchas veces podemos ocasionar angustias por hablar de más, por no saber usar nuestra lengua, no ser prudentes al momento de hablar. Podemos herir. Y la palabra de Dios nos invita: controla tu lengua. Piensa lo que vas a hablar. No causes angustias a los demás. No causes angustia a tus hermanos con lo que comentas. El creyente lleno del Espíritu de Dios tiene su boca llena de la palabra de Dios y en toda circunstancia alaba al Señor con himnos y cánticos espirituales. Segunda evidencia, dice el apóstol Pablo ahí mismo, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Quién es el Señor aquí en este versículo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Nosotros debemos alabarle a Él porque Él es Dios. Porque Él es digno de suprema alabanza, de adoración. Y si tú has sido alcanzado por la gracia de Dios y has experimentado esa transformación en tu vida, podrás palpar la gloria infinita de Dios y la gracia que Dios ha derramado en tu vida. Y no vas a tener más que alabarle, más que bendecirle. El único resultado de haber tenido esa experiencia con Jesús es la misma que tuvo Isaías cuando vio la gloria de Dios en los cielos. Dice que él cuando vio la gloria de Dios, que se quedó como frío, no cantó, no hizo nada. Dice que él se cayó postrado, alabando el nombre de Dios, diciendo: soy un hombre indigno, ay de mí, voy a morir, el Señor me va a matar aquí porque yo soy un hombre pecador. Y comenzó a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor lo cubrió de gracia. El día que el Señor vuelva en los cielos, mis hermanos, esa misma gloria que vio Isaías será manifestada allá arriba en los cielos. El mundo lo verá, pero no para adorar, sino para caer en pavor y en temor en ese momento cuando el Señor vuelva. Porque sabrán que verdaderamente lo que dijo el Señor es así. Caerán aterrorizados al ver la grandeza de ese Dios poderoso que va a descender en las nubes el día que el Señor vuelva. Pero para nosotros los creyentes será un momento de gloria. Será la continuación de lo que nosotros venimos haciendo todos los días.
alabando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios, pero en ese día será directamente delante de Él, delante de su presencia, que alabaremos el nombre de nuestro Señor. La tercera evidencia está en el versículo 20. Dice el apóstol Pablo: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Este dar gracias a Dios por todo es por todo. Eso no hay que darle vueltas. Este darle gracias a Dios por todo es por todo. Quiere decir que yo le doy gracias a Dios por lo bueno que me pasa en mi vida y por lo malo también que me pasa en mi vida. Yo glorifico a Dios cuando me va bien, pero también cuando me va mal al Señor en mi vida. No solamente debo alabarle cuando las cosas van color de rosa, no. Debo alabar en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Por qué? Porque Él es digno de suprema alabanza. Porque Él es digno de gloria. Y porque ese es nuestro propósito aquí en esta tierra, de alabar el nombre de Dios. Y esto lo hacen aquellos que han sido transformados, que han sido renovados, que han recibido la mente de Cristo en sus vidas. Alaban el nombre de Dios. El Salmo 136 es una muestra de esto. Salmo 136, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Amén. Nosotros vivimos en ese amor de Cristo que perdura para siempre y debemos darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Amén. Porque en lo bueno el Señor me ha bendecido, gloria a Dios, pero en lo malo el Señor está tratando con mi corazón. Amén. El Señor me está transformando a la imagen de Cristo, está santificando mi vida. Y yo debo darle gracias a Dios porque hay un mayor beneficio para mí, porque voy a parecerme más a Cristo después de haber pasado esa tribulación. Amén. Y debemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? En Romanos 1:21, el apóstol Pablo nos muestra la diferencia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, hablando del mundo: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El mundo, mis hermanos, es un mal agradecido. No le da gracias a Dios, no adora a Dios, no glorifica el nombre de Dios. Pero nosotros, que hemos sido transformados, debemos dar gloria a Dios en todo. ¿Qué es lo que hace el impío cuando Dios le permite obtener un buen trabajo? Cuando le permite tener un carro, una casa. Dice: yo lo he logrado con mis esfuerzos, ¿verdad? Yo estudié, yo me esforcé, entonces yo me merezco lo que tengo. Y se vanagloria de sí mismo, pero no es capaz de decir: gracias a Dios que me ha dado la vida. Nosotros los creyentes, cuando el Señor nos permite tener algo, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Agradecimiento, gratitud. Señor, gracias por esto que tú me permites. Gracias por lo que tengo en mi casa, porque nunca me falta el pan cada día. Gracias por mi hogar, gracias por mi trabajo. Gracias por la salud que tú me brindas. Y gracias por los momentos malos también que me toca pasar muchas veces. En la boca del creyente debe estar abundantemente gracia, dando gracias a Dios, no quejándose, como hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Señor los liberta de Egipto, 400 años de esclavitud. Esa gente sale de Egipto, es libre. Es lo que ellos estaban buscando. Y en lugar de darle gloria a Dios, ¿qué hicieron? Comenzaron a quejarse. Comenzaron a quejarse. No le dieron gracias a Dios. Se extraviaron en su propio razonamiento. El creyente, por el contrario, reconoce que si algo ha alcanzado es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Amén. Y para ir terminando, mis hermanos, una última evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo. En el versículo 21 dice el apóstol Pablo: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y esta evidencia, mis hermanos, más que una ordenanza, yo diría que es una virtud que obtenemos nosotros. El verdadero creyente que está lleno del Espíritu Santo obtiene la virtud de someterse a su hermano, de sujetarse a su hermano. Y lo que podemos notar aquí, mis hermanos, es que Pablo no está hablando de un grupo que se somete a otro grupo, sino que está hablando a toda la iglesia. Nosotros como iglesia debemos estar sometidos los unos a los otros. Es lo que Pablo está hablando aquí. Como debemos nosotros, por ejemplo, tratar o mirar a nuestros hermanos como mayor que nosotros, como mejor que nosotros, como alguien más respetable que yo.
Es de esa manera que nosotros como creyentes debemos andar, sin importar si esa persona tiene un cargo en la iglesia o no, si es nueva o lleva años en el evangelio. Nuestra responsabilidad es tener una actitud de respeto, una actitud de sometimiento, siendo humildes, sometiéndonos los unos a los otros, sin enorgullecernos. Y esto, hermanos, es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Filipenses 2, que es un texto lema de nuestra iglesia y que es lema de nosotros tres como líderes, pastores de esta iglesia, que lo tenemos siempre guardado en nuestro corazón para que el Señor justamente nos guarde de toda altivez. ¿Qué dice Filipenses 2:1? Mostrándonos el mayor ejemplo que nosotros podemos tener para aprender como modelo. Filipenses 2:1. Vamos a leer del 1 al 8, mis hermanos. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, nota que está hablando de un grupo de la iglesia, algún afecto entrañable, versículo 2, llénenme de alegría, dice el apóstol, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por el interés de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo, hermanos? Amén. ¿Qué mayor ejemplo es ese? El de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios mismo, se vino y se humilló, y fue humillado y se sometió hasta la muerte. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Cristo se sometió a las autoridades civiles y a las autoridades religiosas de su época. Él no se rebeló contra ellas. Cuando tuvo que pagar impuestos, pagó impuestos. Cuando le llamaron los del concilio a que diera cuentas, el Señor estuvo allí. El Señor no se negó a someterse a esas autoridades puestas por Dios, siendo Él Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos mostrar humildad, considerando también a nuestros hermanos superiores a nosotros mismos. Cuando un hermano tenga que decirme algo a mí, porque ha visto una falta en mí, yo no puedo ser altivo y orgulloso. Debo escuchar y con humildad decirle gracias, hermano, por lo que tú me estás diciendo. No me había dado cuenta. Con humildad. Y acercarme también al hermano con humildad. Le voy a decir una verdad al hermano, pero con amor, con gracia, con prudencia. ¿Verdad? Ahora, esta sumisión, mis hermanos, se da en el temor de Cristo, dice Pablo, señalando así, una vez más, la deidad de nuestro Señor. En el temor de Cristo, porque Él es Dios. Y es un temor reverente, es un temor de respeto y de honra hacia nuestro Señor. Ustedes recuerdan la visión de Isaías 6, nuevamente hablando de eso. ¿A quién creen ustedes que vio Isaías ahí en el trono de gloria? A Cristo. Isaías en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo se manifestara en esta tierra, Él ya lo vio sentado en su trono. Y eso nos lo dice Juan en el capítulo 12, versículo 41. Que Isaías vio a Cristo sentado en su trono. Él vio al Rey de Reyes, aquel que vino a este mundo y se humilló y se hizo hombre por nosotros. Y murió en la cruz. Nosotros debemos vivir igualmente en ese temor reverente, reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos simples criaturas. Y como Isaías deberíamos decir, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto cuando vengamos a la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, para aplicar un poco y terminar, la pregunta más importante para nosotros después de haber escuchado todo esto es, ¿estamos viviendo como sabios o estamos viviendo como necios? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo que el Señor nos da o estamos malgastándolo haciendo otras cosas?
Estamos entendiendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación y entonces estamos aprovechando bien nuestro tiempo para tener comunión con Él, para conocerle, para conocerlo más a través de las Escrituras, o estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida controlados por el Espíritu Santo o estamos dejándonos controlar por nuestras emociones, por nuestro corazón, por nuestros sentimientos? ¿Cómo estamos viviendo? Todo lo que el apóstol Pablo ha dicho aquí, mis hermanos, si ustedes se han dado cuenta, está relacionado con la vida pública, es decir, con el trato de entre hermanos en la iglesia. Nosotros debemos mostrar esa evidencia aquí en la iglesia, en nuestros hogares y también en nuestros trabajos. Pero más adelante el apóstol Pablo, y lo veremos las próximas semanas, se va a enfocar en la vida privada. Él va a hablar de cómo un hombre que es lleno del Espíritu Santo debe tratar a su esposa, cómo su esposa debe tratar al esposo, cómo los hijos deben comportarse en el hogar. Eso lo veremos más adelante, como trabajadores también. Entonces a nosotros, mis hermanos, de seguir buscando del Señor, a nosotros de seguir escudriñando las Escrituras, aprender cuál es la voluntad de Dios cada día, negándonos a nosotros mismos y aprovechando bien el tiempo para que no andemos como necios, sino como sabios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en todo esto y que hallemos gracia delante del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Señor, tú nos has permitido vivir en este tiempo, Señor amado, tan oscuro, tan malvado, bendito Señor. Y nosotros, bendito Dios, debemos buscar tu voluntad, debemos buscar agradarte, debemos buscar glorificarte, Señor. Pero nada de esto podemos hacerlos si no está tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Por más que nos esforcemos, no podremos, bendito Señor. Por eso en este día, Señor amado, yo te ruego que tú a nosotros como iglesia, como hijos tuyos, Señor, nos ayudes. Que tú, bendito Señor, nos ayudes a caminar conforme a la Escritura. Que podamos evidenciar verdaderamente que nuestras vidas han sido transformadas por el Evangelio, Señor. Que verdaderamente podamos ser luz y sal en esta tierra, Señor amado. Que podamos vivir vidas que te agradan, esperando el momento en que tú vuelvas, bendito Señor. Ayúdanos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, a honrar tu nombre en esta tierra cada día, Señor. Y oro para que tú, bendito Dios, tú que conoces nuestros corazones, si sabes, bendito Dios, que hay aquí alguna persona que aún no te conoce, que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, y por tanto anda todavía en las tinieblas y en la vanidad de este mundo, ruego que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra en su corazón ahora, que tú puedas llamarlo al arrepentimiento, Señor, que él pueda reconocer que está viviendo apartado, una vida apartada completamente de ti, andando en sus propios razonamientos, Señor. Y que tú lo traigas, bendito Dios, a tu luz, que tú lo traigas a la vida eterna, le concedas arrepentimiento, bendito Señor, para su alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén.